Evangelio de hoy. Domingo, 27 de julio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 11, versículo 1 al 13. En una ocasión, Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación. Les dijo también: supongan que uno de ustedes tiene un amigo, y va a él a medianoche a decirle: Amigo, préstame 3 panes. Porque un amigo mío ha llegado de viaje, y no tengo nada que ofrecerle. Y si él responde desde adentro: No me molestes, la puerta ya está cerrada, y mis niños y yo estamos acostados. No puedo levantarme a dártelo. Les aseguro que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, por la insistencia se levantará y le dará todo lo que necesite. Así que les digo: pidan y se les dará. Busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de ustedes, si su hijo le pide un pescado, le dará una serpiente en lugar de un pescado? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. La importancia de la oración en la vida cristiana. En este pasaje, los discípulos de Jesús se acercan a él con una solicitud sencilla pero profunda. Señor, enséñanos a orar. La oración es un aspecto central de la vida cristiana. Y, sin embargo, muchas veces nos encontramos con que, aunque oramos, no siempre entendemos plenamente el propósito ni la profundidad de la oración. Este versículo nos muestra que la oración no es un monólogo, sino un diálogo profundo con Dios, que implica confianza, perseverancia y una relación verdadera con el Padre. Jesús no solo les da a sus discípulos un modelo de oración en el Padre Nuestro, sino que también les enseña sobre la constancia en la oración, mostrando que la petición sincera a Dios no es algo que se debe hacer una sola vez, sino de manera persistente. La oración, como un acto de fe, no solo es para pedir, sino también para alinearnos con la voluntad de Dios y abrirnos a su acción transformadora en nuestras vidas. El Padre Nuestro, la oración que Jesús ofrece como ejemplo, contiene peticiones fundamentales para la vida cristiana. Reconocer a Dios como nuestro Padre. Pedir que su reino se haga presente. Y depender de Él para nuestras necesidades diarias. El perdón de nuestros pecados y la fortaleza para resistir la tentación. Cada palabra está llena de significados profundos, que nos llaman a un compromiso constante con el reino de Dios. Padre, santificado sea tu nombre. La primera petición: Padre, santificado sea tu nombre, es una alabanza y una afirmación de la santidad de Dios. Al comenzar la oración reconociendo la santidad de Dios, Jesús nos invita a orientar nuestro corazón hacia la adoración y el respeto por la grandeza de nuestro Creador. Reconocer a Dios como Padre
Implica también aceptar su autoridad y su amor. Y entender que en Él tenemos nuestra verdadera identidad. Santificar el nombre de Dios significa vivir de una manera que refleje su gloria en todos los aspectos de nuestra vida. La santidad de Dios no es algo lejano o abstracto, sino algo que debe transformarnos de adentro hacia afuera. A medida que nos hacemos conscientes de su presencia en cada momento de nuestra vida. Es importante recordar que esta petición no es solo para que Dios sea reconocido como santo por nosotros, sino también para que lo sea por todo el mundo. En la oración, estamos pidiendo que todo ser humano reconozca la santidad de Dios y que su nombre sea honrado en todas partes. Venga tu reino. La segunda petición, venga tu reino. Es un clamor por la instauración del reino de Dios en la tierra. Este reino no es solo una futura realidad, sino que ya está presente en la vida de los creyentes, aunque en forma invisible y creciente. Al pedir que venga el reino, estamos invitando a Dios a reinar en nuestras vidas, en nuestras comunidades y en el mundo entero. Este reino no es un lugar físico, sino una realidad espiritual que transforma el corazón del ser humano y restaura el orden original creado por Dios. Viene cuando vivimos según los valores del reino: justicia, paz, amor y misericordia. Al orar por su venida, estamos pidiendo que el mundo entero sea transformado por el poder redentor de Dios. Este clamor también implica una expectativa activa. La venida del reino de Dios no es algo que sucede pasivamente, sino que estamos llamados a colaborar con Él, a vivir de acuerdo con sus principios y a ser testigos de su justicia en el mundo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. La tercera petición nos recuerda nuestra total dependencia de Dios para nuestras necesidades diarias. El pan nuestro de cada día no se refiere solo al alimento físico, sino también a todas las necesidades materiales, emocionales y espirituales que tenemos como seres humanos. Al pedir por el pan, estamos reconociendo que todo lo que tenemos proviene de Dios, y que sin Él, no podemos hacer nada. Esta petición nos lleva a una actitud de humildad y gratitud, ya que dependemos de Dios no solo para la comida, sino para todo lo que nos da la vida. Además, esta solicitud nos recuerda que la vida cristiana no es solo una cuestión de pedir, sino también de compartir. Al orar por el pan, también estamos llamados a compartir con los demás lo que tenemos, sabiendo que Dios no solo suple nuestras necesidades, sino que nos hace instrumentos de su provisión para los demás. Perdona nuestros pecados. La cuarta petición, perdona nuestros pecados, es fundamental para nuestra vida espiritual. Esta oración nos invita a reconocer nuestra condición de pecadores y nuestra necesidad de la gracia y el perdón divino. El perdón no es solo una liberación de la culpa, sino una restauración de nuestra relación con Dios y con los demás. Perdonar nuestros pecados también implica un compromiso de perdonar a aquellos que nos ofenden. El perdón es una llave que abre el corazón a la paz de Dios. Y es un testimonio del amor incondicional de Dios hacia nosotros. Jesús nos llama a vivir en la misericordia y a extender el perdón a otros, tal como Él nos lo ha otorgado.
En la vida cristiana, el perdón no es una opción, sino un mandato. Cuando experimentamos el perdón de Dios, somos llamados a reflejar ese perdón en nuestras relaciones con los demás, buscando la reconciliación y la paz. No nos dejes caer en la tentación. La última petición del Padre nuestro, no nos dejes caer en la tentación, nos lleva a reconocer nuestra fragilidad humana. La tentación es una parte inevitable de la vida cristiana. Pero Dios no nos deja enfrentarla solos. Al orar esta petición, estamos pidiendo la fuerza y la protección divina para resistir el mal. La tentación nunca es fácil de enfrentar, pero la oración nos da el poder de vencerla. Jesús mismo fue tentado y nos muestra con su vida que, a través de la oración y la dependencia de Dios, podemos superar las pruebas y tentaciones del diablo. Al pedirle a Dios que no nos deje caer en la tentación, también estamos reconociendo que solo con su ayuda podemos mantenernos firmes en la fe. La tentación es una oportunidad para crecer. Y cuando nos apoyamos en Dios, Él nos fortalece para resistir y salir victoriosos. El poder de la perseverancia en la oración. Después de enseñar a sus discípulos cómo orar, Jesús les presenta una parábola que resalta la importancia de la perseverancia en la oración. La historia del hombre que pide pan a su amigo en medio de la noche muestra que, a pesar de las dificultades, la persistencia en la oración trae resultados. La persistencia en la oración es un acto de fe que muestra nuestra confianza en que Dios escucha nuestras súplicas y responde a ellas en el momento adecuado. Jesús nos enseña que no debemos rendirnos, sino seguir pidiendo, buscando y llamando con la certeza de que Dios responde según su voluntad perfecta. La oración como un diálogo íntimo con Dios. La oración que Jesús nos enseña en este pasaje no es solo una lista de peticiones, sino un acto profundo de comunión con Dios. Al comenzar con Padre, Jesús nos invita a entrar en una relación personal con Dios, como hijos que se acercan a un Padre amoroso. La oración no se trata simplemente de hablar con Dios, sino de escuchar, de abrir el corazón a su voluntad y de permitir que Él transforme nuestras vidas. Este tipo de oración implica una confianza radical, sabiendo que Dios está siempre dispuesto a escucharnos. Cada palabra que pronunciamos en oración tiene un propósito: alabar, agradecer, pedir y rendirnos ante la voluntad divina. Esta es la esencia de la relación cristiana con Dios. Un vínculo de amor, confianza y respeto mutuos. La oración cristiana es, por tanto, un espacio donde podemos encontrar descanso en medio de las preocupaciones del mundo. Es en este espacio íntimo donde nos conectamos con el Señor. Y donde, al ser honestos con Él, encontramos dirección y propósito para nuestras vidas. La oración nos permite sintonizar con los latidos del corazón de Dios y alinear nuestra voluntad con la suya. La función del pan nuestro de cada día. La petición "danos hoy el pan nuestro de cada día" es una de las más sencillas y a la vez más profundas. En la oración cristiana, no solo pedimos por nuestras necesidades materiales, sino que reconocemos que nuestra vida depende completamente de Dios. El pan, como símbolo básico de sustento, se convierte en una metáfora de nuestra dependencia continua de Él para todo. El pan de cada día nos recuerda también
que Dios no nos da todo lo que necesitamos de una vez, sino que nos da lo que necesitamos cada día. Este acto de confiar en la provisión diaria nos invita a vivir en el presente, sin aferrarnos a preocupaciones excesivas por el futuro, confiando en que Él proveerá cuando lo necesitemos. La vida cristiana se vive de esta manera, con confianza en que Dios es fiel y justo, para suplir todas nuestras necesidades. Este pan también puede ser visto no solo como lo físico, sino también como lo espiritual. Al igual que en la multiplicación de los panes, Jesús nos enseña que Él es el pan de vida, y que debemos alimentarnos de su palabra y su presencia en nuestras vidas. La oración es el espacio donde constantemente nos alimentamos de su gracia y nos fortalecemos para enfrentar las dificultades diarias. El perdón y la reconciliación como frutos de la oración. En la cuarta petición, perdona nuestros pecados. Porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Jesús nos enseña que la oración no puede estar separada de la acción. La reconciliación con Dios está intrínsecamente conectada con nuestra disposición a perdonar a los demás. El perdón no es solo una acción, sino una actitud del corazón que refleja el amor y la misericordia de Dios hacia nosotros. Si deseamos recibir el perdón de Dios, debemos estar dispuestos a extender ese perdón a los demás, incluso cuando nos cueste. El perdón no es algo que se logra fácilmente, pero en la oración, pedimos la fuerza para hacerlo. Es un proceso continuo de purificación, donde el corazón se vuelve cada vez más semejante al de Cristo, quien perdonó a aquellos que lo crucificaron. La oración también es un lugar donde se rompe la dureza del corazón y se abren las puertas del perdón. Jesús nos muestra que el perdón no es una opción, sino una necesidad para vivir en paz con Dios y con nuestros semejantes. La oración nos ayuda a sanar, a liberar el peso de la ira y la amargura y a restaurar relaciones rotas. En este sentido, la oración es un acto de reconciliación y liberación. La lucha contra la tentación, un llamado a la vigilancia. La oración cristiana no solo es un acto de petición, sino también una forma de defensa contra las tentaciones que nos acechan diariamente. Al pedir no nos dejes caer en la tentación, estamos reconociendo nuestra fragilidad y nuestra necesidad constante de la ayuda de Dios para resistir el mal. Las tentaciones no siempre son fáciles de identificar, y muchas veces nos acercan a situaciones de pecado, sin que seamos conscientes de ello. Sin embargo, la oración nos ayuda a mantenernos alerta y a estar preparados para enfrentar las dificultades espirituales que se nos presentan. La vigilancia en la oración es una forma de resistir las tentaciones y mantenernos firmes en la fe, sabiendo que Dios está con nosotros para darnos la fuerza necesaria para superar cada desafío. Este pedido también nos invita a reflexionar sobre la importancia de la autodisciplina y la lucha contra todo aquello que nos aleja de Dios. La oración es una forma de fortalecer nuestra voluntad, de mantenernos enfocados en lo que realmente importa, y de ser capaces de rechazar el mal cuando se presenta en nuestras vidas. La perseverancia y la confianza en la bondad de Dios. La parábola del hombre que pide pan a su amigo a medianoche es una lección
Sobre la perseverancia en la oración. Jesús nos enseña que no debemos rendirnos, sino que debemos seguir pidiendo, buscando y llamando a Dios, confiando en que Él responderá. Esta insistencia no es una señal de impaciencia, sino de confianza en que Dios nos escucha y nos dará lo que necesitamos en el momento adecuado. La persistencia en la oración refleja una fe firme en la bondad de Dios, que no es indiferente a nuestras necesidades. Jesús nos asegura que el Padre Celestial dará lo que es bueno a aquellos que piden con fe. Este principio nos anima a seguir orando, a pesar de las dificultades o las demoras que podamos experimentar, sabiendo que la respuesta de Dios será siempre lo mejor para nosotros, aunque no siempre se ajuste a nuestras expectativas o tiempos. La confianza en la bondad de Dios es un pilar fundamental de la vida cristiana. Nos ayuda a entender que, aunque no siempre comprendemos los caminos de Dios, podemos descansar en la certeza de que Él es fiel y justo, y que su respuesta será siempre la correcta para nosotros. La oración como la base de nuestra relación con Dios. La oración, tal como Jesús la enseña, es mucho más que un ritual. Es la base misma de nuestra relación con Dios. A través de la oración, entramos en un diálogo constante con Él. Un espacio sagrado donde podemos ser completamente sinceros, sin máscaras ni pretensiones. La oración no solo nos ayuda a pedir lo que necesitamos, sino también a conocer más profundamente a aquel con quien estamos hablando. Este diálogo con Dios implica vulnerabilidad y apertura. En el momento de la oración, nos despojamos de nuestras preocupaciones terrenales y nos centramos completamente en Él, buscando su presencia y su guía en todos los aspectos de nuestra vida. La oración es el medio por el cual cultivamos nuestra dependencia de Dios, reconociendo que sin Él no podemos hacer nada. Es importante recordar que la oración no es solo un espacio de petición, sino también de escucha. Dios no solo está esperando nuestras palabras, sino que también quiere hablarnos, guiarnos y llenar nuestros corazones de su paz. La oración es, por lo tanto, una experiencia transformadora, que no solo cambia nuestras circunstancias, sino que nos cambia a nosotros mismos. El modelo de oración dado por Jesús. El modelo de oración que Jesús ofrece es una síntesis perfecta de lo que significa vivir según la voluntad de Dios. Al comenzar con Padre, nos recuerda que nuestra relación con Dios es paternal, llena de amor y cercanía. Esta palabra, Padre, refleja la proximidad de Dios. Un Dios que no está distante o lejano, sino cercano, cercano como un padre a sus hijos. Al pedir que santificado sea tu nombre, nos invita a reconocer que Dios es santo, y que nuestra vida debe reflejar esa santidad. Esta petición nos desafía a vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios, buscando la justicia, la paz y la misericordia en nuestras acciones cotidianas. Cada parte de la oración refleja el propósito divino de transformar nuestra vida en conformidad con el amor y la sabiduría de Dios. Cuando pedimos venga tu reino, no solo estamos pidiendo por la futura venida de Dios, sino que estamos invitando al reino a ser una realidad aquí y ahora.
Al vivir como seguidores de Cristo, debemos buscar que el reino de Dios se haga presente en todo lo que hacemos, en nuestras decisiones, en nuestras relaciones y en nuestra forma de tratar a los demás. La confianza en la respuesta de Dios. Una de las lecciones más claras de este pasaje es que debemos confiar plenamente en la respuesta de Dios a nuestras oraciones. Jesús les enseña a sus discípulos a pedir, buscar y llamar, asegurándoles que todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra, y al que llama, se le abrirá. Esto no significa que Dios siempre nos dará lo que pedimos de acuerdo a nuestros deseos, sino que nos dará lo que realmente necesitamos para nuestra vida espiritual y nuestro bien eterno. Es fácil pensar que nuestras oraciones quedan sin respuesta cuando no obtenemos lo que pedimos de inmediato. Sin embargo, Jesús nos invita a persistir en la oración, confiando en que Dios tiene un plan perfecto y que Él actúa de acuerdo a su sabiduría infinita. La paciencia y la confianza en Dios nos permiten descansar en su voluntad, sabiendo que Él responderá en el momento adecuado. Al insistir en la oración, aprendemos a aceptar la soberanía de Dios, sabiendo que Él siempre sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no lo entendemos de inmediato. La oración constante, entonces, es una forma de rendir nuestra voluntad a la voluntad divina, con la certeza de que Él nunca nos abandona. La parábola del amigo inoportuno. La importancia de la perseverancia. En la parábola que Jesús relata sobre el hombre que va a medianoche a pedir pan a su amigo, encontramos un importante principio: la perseverancia en la oración. El amigo no se levanta solo porque sea su amigo, sino porque la persistencia de la petición lo obliga a actuar. De manera similar, Jesús nos anima a ser perseverantes, a no rendirnos cuando las respuestas no son inmediatas, sino a seguir confiando y pidiendo con fe. Esta parábola también subraya que no estamos ante un Dios distante o desinteresado, sino ante un Dios que responde a nuestra insistencia y perseverancia. Aunque no siempre recibimos lo que pedimos en el momento exacto que lo deseamos, Dios es un Padre que escucha y responde a sus hijos, de acuerdo con su amor perfecto y su voluntad soberana. La perseverancia en la oración no es una cuestión de insistir hasta que Dios ceda a nuestras demandas, sino una forma de crecer en nuestra dependencia y confianza en Él. Es en la persistencia donde vemos que la oración transforma nuestro corazón, nos enseña paciencia y nos alinea con la voluntad de Dios. La relación entre la petición y la bondad de Dios. En la siguiente parte del pasaje, Jesús hace una comparación entre los padres terrenales y el Padre celestial. Si los padres humanos, a pesar de ser imperfectos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más el Padre celestial dará lo que es bueno a aquellos que lo piden. Este es un recordatorio importante de que, a pesar de nuestras imperfecciones, podemos confiar en la bondad y generosidad de Dios. Dios no es un padre que se niega a dar lo bueno a sus hijos, sino que Él es siempre generoso, justo y amoroso. La clave está en pedir con humildad y en confiar que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Esto nos invita a examinar nuestras oraciones. No solo pedir lo que creemos que necesitamos, sino
Reconocer que, al final, lo que Dios nos da siempre será mejor. Incluso si no se ajusta a nuestras expectativas humanas. Al entender esto, nuestra fe se fortalece. Pues sabemos que el Padre Celestial siempre responderá con lo mejor para nosotros. La bondad de Dios no tiene comparación con la de ningún ser humano, y esa es la seguridad que tenemos al acercarnos a Él en oración. La generosidad de Dios en el Espíritu Santo. El versículo final de este pasaje es uno de los más poderosos. El Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. El Espíritu Santo es el regalo más grande que un cristiano puede recibir, pues Él es quien nos guía, nos consuela, nos fortalece y nos capacita para vivir la vida cristiana. El Espíritu Santo nos da poder para ser testigos de Cristo y para vivir según los valores del reino de Dios. Esta promesa de que Dios nos dará el Espíritu Santo también nos recuerda la relación íntima que Dios desea tener con nosotros. El Espíritu Santo no es solo un regalo para guiarnos en momentos de dificultad, sino una presencia constante en nuestras vidas, que nos ayuda a comprender mejor la voluntad de Dios y a vivir de acuerdo con ella. La presencia del Espíritu es una confirmación de que somos hijos de Dios, guiados por su amor y su poder. Al pedir el Espíritu Santo, no solo estamos pidiendo consuelo y fortaleza, sino también la capacidad de vivir de manera que refleje la gloria de Dios. El Espíritu Santo nos capacita para amar a los demás como Cristo nos amó, para perdonar como Él perdonó, y para ser testigos del Evangelio en un mundo que necesita desesperadamente el mensaje de esperanza y salvación. El poder de la oración de agradecimiento. La oración de agradecimiento es una de las formas más sublimes de oración, pues nos permite reconocer la bondad de Dios en todas las circunstancias de nuestra vida. A veces, en medio de nuestras peticiones, podemos olvidarnos de agradecer a Dios por todo lo que ya ha hecho por nosotros. Sin embargo, al detenernos a dar gracias, recordamos lo abundante que es su misericordia y lo fiel que ha sido en nuestra vida. La gratitud es una actitud que se cultiva en la oración y nos ayuda a mantenernos humildes y conscientes de las bendiciones que Dios nos ha dado. Al agradecer, nuestros corazones se abren más a la presencia de Dios y estamos mejor preparados para recibir lo que Él tiene para nosotros. La oración de agradecimiento también es una forma de recordar que, incluso en medio de las dificultades, Dios está presente y sigue obrando en nuestras vidas. Al dar gracias, estamos afirmando nuestra confianza en su soberanía y en su buen plan para nosotros. La oración como preparación para la acción. Orar no solo es un medio de recibir consuelo o fortaleza, sino también un momento de preparación para la acción. Jesús, en sus momentos de oración, se retiraba para recibir dirección y fortaleza de su Padre antes de enfrentar los desafíos que le aguardaban. La oración prepara nuestro corazón y nuestra mente para actuar conforme a la voluntad de Dios, para ser obedientes a su llamado. Cuando oramos, pedimos a Dios que nos capacite para hacer su voluntad en el mundo, que nos dé el valor para ser testigos de su amor y justicia en nuestras relaciones y en nuestras decisiones diarias. La oración, por lo tanto,
no es solo una manera de recibir de Dios, sino también una forma de recibir la fortaleza necesaria para poner en práctica lo que Él nos llama a hacer. Así, la oración no debe separarse de la acción. Al contrario, debe inspirar y motivar nuestra vida de servicio y obediencia a Dios. Nos prepara para ser instrumentos de su paz y de su verdad. En un mundo necesitado de esperanza. La perseverancia en la oración ante los desafíos. A veces, cuando oramos, las respuestas de Dios no llegan de inmediato, y el silencio o la demora pueden hacernos sentir frustrados o desalentados. Sin embargo, Jesús nos enseña que la perseverancia es clave en la oración. En la parábola del amigo inoportuno, la insistencia en pedir fue lo que provocó que el amigo se levantara y diera lo que pedían. La perseverancia en la oración demuestra nuestra fe en la fidelidad de Dios, y nos enseña a depender completamente de Él. A no rendirnos en medio de la incertidumbre. Aunque las respuestas no siempre sean inmediatas. O según nuestras expectativas, seguimos orando. Porque sabemos que Dios tiene un propósito. Y un plan perfecto para nuestras vidas. Este acto de persistir también nos ayuda a crecer espiritualmente, fortaleciendo nuestra confianza en que Dios está con nosotros en todo momento, incluso cuando no vemos una solución inmediata. La oración como un espacio de restauración personal. La oración tiene el poder de restaurar nuestro ser más profundo. Cuando nos acercamos a Dios en oración, no solo le hablamos, sino que le permitimos sanar las heridas del corazón y restaurar áreas de nuestra vida que pueden estar dañadas por el dolor, el resentimiento o la desesperanza. Cada vez que oramos, Dios nos ofrece su paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento y nos ayuda a sanar de dentro hacia afuera. Este proceso de restauración no siempre es instantáneo. La sanación espiritual es un viaje. Y la oración es el medio que Dios utiliza para ir limpiando y renovando nuestra mente, nuestro corazón y nuestras emociones. A medida que nos entregamos a Él, nos volvemos más fuertes en nuestra fe, más pacientes con nosotros mismos y más abiertos a las bendiciones que Él tiene preparadas para nosotros. La restauración que se da en la oración no es solo para nosotros mismos, sino que nos capacita para ser instrumentos de sanación en la vida de los demás. Al recibir la paz de Dios, podemos compartirla con aquellos que están heridos, ayudándoles a encontrar consuelo en el amor de Dios. La oración y la transformación de nuestra visión del mundo. Cuando oramos, no solo estamos pidiendo por nuestras propias necesidades, sino también permitiendo que Dios transforme nuestra visión del mundo y de las situaciones que nos rodean. La oración nos enseña a ver las cosas desde la perspectiva divina, a valorar lo que Dios valora y a cambiar nuestra forma de abordar los problemas de la vida. El simple acto de orar por el pan de cada día nos recuerda que lo más importante no es acumular riquezas ni vivir en la abundancia material, sino reconocer que nuestra verdadera necesidad es la provisión de Dios, que nos cuida y nos da lo que necesitamos para vivir. Esta perspectiva nos ayuda a no aferrarnos a lo temporal, sino a centrarnos en lo eterno, en el reino de Dios.
Además, la oración nos permite ver a los demás con los ojos de Cristo. Al interceder por ellos, aprendemos a amarlos de la misma manera que Él nos ama, a perdonar de la misma manera que Él os ha perdonado, y a servir con humildad y generosidad. La oración como ejercicio de humildad. La oración, tal como se describe en este pasaje, es también un acto de humildad. Al dirigirnos a Dios como Padre, reconocemos nuestra total dependencia de Él. Y al pedir danos hoy el pan nuestro de cada día, estamos reconociendo que no tenemos control sobre nuestras necesidades más básicas. En una cultura donde la autosuficiencia es tan valorada, la oración nos invita a abrirnos a la vulnerabilidad, a reconocer que sin Dios no podemos hacer nada, y que necesitamos su gracia continuamente. Este acto de humildad es esencial en la vida cristiana. Al orar, no solo estamos pidiendo lo que necesitamos, sino que estamos postrándonos ante la presencia de Dios y reconociendo que Él es el proveedor, el sustentador y el dador de todo lo bueno. Esta postura de humildad es también un reconocimiento de nuestra fragilidad, que nos ayuda a mantener una actitud de gratitud y fe en cada momento de nuestra vida. Por lo tanto, la oración no solo nos acerca a Dios, sino que también nos enseña a depender de Él, a vaciarnos de nuestro orgullo y a entrar en su presencia, con corazones humildes y dispuestos a recibir lo que Él tenga para nosotros. La oración nos modela a la imagen de Cristo. El modelo de oración que Jesús nos da es un reflejo de su propia vida de oración y comunión con el Padre. Jesús, como Hijo de Dios, podía haber vivido de manera independiente, pero Él mismo se apartaba con regularidad para orar y buscar la dirección y fortaleza del Padre. Nos muestra que la oración no es solo para los momentos de necesidad, sino un estilo de vida, una forma de vivir en relación constante con Dios. Al seguir este modelo, nos vemos transformados a la imagen de Cristo. A medida que oramos, nos alineamos más con su voluntad, y nuestro carácter se va moldeando por su ejemplo. La oración, entonces, no es solo un medio para pedir cosas, sino una herramienta poderosa para nuestra santificación, para crecer en amor, paciencia, fe y misericordia. La oración también nos ayuda a mantener nuestros corazones centrados en lo que realmente importa, despojándonos de las distracciones y de las preocupaciones que nos alejan de la vida cristiana auténtica. En la oración, como Cristo, aprendemos a estar en comunión con el Padre y a ser enviados a llevar su amor a los demás. El Espíritu Santo y la profundidad de nuestra oración. En este pasaje, Jesús hace una conexión directa entre la oración y el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es solo un compañero en la vida cristiana, sino también el intercesor que nos ayuda en nuestra oración. A menudo, no sabemos cómo debemos orar, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, guiándonos en la voluntad de Dios y fortaleciendo nuestras oraciones para que estén en conformidad con lo que Dios quiere para nosotros. El Espíritu Santo es el que nos capacita para orar con fe y perseverancia, y es el quien nos da la comprensión profunda de lo que pedimos en nuestras oraciones. Sin el Espíritu, nuestras oraciones serían superficiales,
pero con él, nuestra oración se convierte en un acto lleno de poder y propósito, alineado con el corazón de Dios. Cuando oramos pidiendo el Espíritu Santo, no solo estamos pidiendo consuelo, sino también dirección y fortaleza para vivir una vida cristiana auténtica. El Espíritu transforma nuestras oraciones, ayudándonos a pedir lo que es realmente importante y a recibir la gracia que necesitamos para seguir adelante en nuestra fe. La oración, un acto de obediencia y confianza. Cada vez que oramos, estamos obedeciendo el mandato de Jesús de buscar la presencia de Dios. La oración no es solo una opción o una sugerencia, sino una obligación en la vida cristiana. Al orar, estamos respondiendo al llamado de Jesús a mantener una relación constante con el Padre, confiando en que Él escucha nuestras súplicas y responde a ellas. La confianza es fundamental en la oración. Al pedir, buscar y llamar, estamos demostrando nuestra fe en que Dios responderá a nuestra petición. La obediencia y la confianza están profundamente entrelazadas en la vida cristiana. Cuando confiamos en que Dios escuchará nuestras oraciones, obedecemos su llamado y seguimos su voluntad, aunque no siempre entendamos el cómo o el cuándo de sus respuestas. Al orar con confianza, aceptamos que no siempre recibiremos lo que pedimos de inmediato, ni de la forma que esperamos, pero también sabemos que Dios siempre responderá con lo que es mejor para nosotros. La oración como medio de transformación. La oración no solo es un medio para cambiar nuestras circunstancias, sino también un proceso de transformación personal. En la oración, Dios trabaja en lo más profundo de nuestro ser, removiendo las capas de orgullo, egoísmo y miedo que nos impiden vivir plenamente como sus discípulos. A medida que oramos, nuestras actitudes, pensamientos y acciones se alinean más con los principios del reino de Dios. El Espíritu Santo utiliza la oración para hacernos más como Cristo. A través de la oración, Dios transforma nuestros corazones, guiándonos hacia una vida de mayor humildad, compasión y generosidad. La oración nos ayuda a ver las cosas desde la perspectiva de Dios, a amar a los demás con su amor y a vivir en obediencia a su voluntad. Esta transformación es un proceso continuo, que nunca termina. Cada vez que oramos, estamos siendo modelados por el Espíritu para ser más como Cristo, para reflejar su carácter y su amor en todas nuestras acciones. El perdón como una respuesta a la oración. La oración cristiana está profundamente conectada con el acto de perdonar. Jesús nos enseña que debemos pedir perdón a Dios por nuestros pecados, pero también nos recuerda que debemos perdonar a aquellos que nos han ofendido. El perdón es esencial en la vida cristiana, y es un acto de obediencia que fluye naturalmente de la vida de oración. El perdón no es fácil, a menudo, nos cuesta dejar ir las heridas y ofensas que nos han causado. Sin embargo, al orar y pedir perdón, también recibimos la gracia de poder perdonar a los demás. La oración nos ayuda a liberar nuestro corazón de la amargura y el resentimiento, permitiendo que la paz de Cristo inunde nuestras vidas y relaciones. La oración es un medio de curación y restauración en nuestras relaciones, tanto con Dios como con los demás. Al perdonar, nos liberamos del peso de la ira y el dolor,
Y permitimos que el amor de Dios fluya libremente en nuestras vidas. La oración como un acto de esperanza y espera. Cuando oramos, estamos afirmando nuestra esperanza en el futuro prometido por Dios. La oración no solo es una respuesta a las necesidades inmediatas, sino también una expresión de nuestra esperanza en lo que Dios hará en el futuro. Al pedir que venga tu reino, estamos mirando hacia adelante, confiando en que Dios traerá la restauración total del mundo y la consumación de todas las cosas en Cristo. Esta esperanza es lo que nos impulsa a orar con persistencia y fe. Sabemos que, aunque el reino de Dios aún no ha llegado en su plenitud, vivimos con la certeza de que Dios está obrando en el presente y que, finalmente, todas las promesas de Dios se cumplirán. La oración se convierte entonces en una expresión de esperanza activa, donde afirmamos nuestra confianza en que Dios completará la obra que ha comenzado en nosotros y en el mundo. La oración nos conecta con la comunidad de creyentes. Aunque este pasaje nos muestra una oración individual, es importante recordar que la oración también nos conecta con la comunidad de creyentes. Al orar, no solo estamos conversando con Dios, sino también uniéndonos a todos los que oran en el mismo espíritu de fe. La oración es un medio de edificación mutua y de unidad en el cuerpo de Cristo, recordándonos que no estamos solos en nuestra vida cristiana. Orar en comunidad fortalece nuestra fe y nos anima a seguir adelante en el camino del Señor. La intercesión por los demás. La oración compartida en momentos de dificultad y la alabanza conjunta a Dios nos recuerdan que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos, la familia de Dios. En la oración comunitaria, encontramos consuelo, apoyo y aliento para seguir viviendo según el propósito divino. La oración como un acto de rendición a la voluntad de Dios. La oración no es solo un medio para expresar nuestras necesidades o deseos, sino también una forma de rendir nuestra voluntad a la de Dios. Cuando oramos, especialmente, al pedir que se haga tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, estamos reconociendo que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas y que su voluntad debe ser la guía de nuestras decisiones. Este acto de rendición implica un ejercicio de fe y confianza profunda. Pues, aunque no siempre entendemos el camino que Dios tiene para nosotros, confiamos en que Él siempre actúa por nuestro bien y para su gloria. La oración se convierte así en un acto de entrega, donde nos despojamos de nuestros propios deseos y abrimos nuestros corazones para recibir la dirección divina. A través de la oración, nos capacitamos para vivir en alineación con los propósitos de Dios, permitiendo que su voluntad sea lo que nos guíe en todo momento, incluso cuando no podamos ver los resultados inmediatos, o cuando el camino se torne difícil. La oración, una experiencia transformadora del corazón. Al orar, el corazón del creyente experimenta una transformación constante. La oración no es solo una forma de expresar nuestras palabras, sino un medio por el cual nuestro interior se moldea a la imagen de Cristo. Al acercarnos a Dios en oración, dejamos que Él purifique nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestros deseos, dándonos
Una nueva perspectiva sobre la vida y sobre lo que realmente importa. A medida que oramos, el Espíritu Santo obra en nosotros, ayudándonos a discernir lo que es agradable a Dios y lo que no lo es. La oración nos ayuda a poner en orden nuestras prioridades y a vivir con un corazón más alineado con la justicia, la misericordia y el amor de Dios. La transformación del corazón, que ocurre a través de la oración, es gradual, pero profunda. Nos ayuda a liberarnos del egoísmo, la ira y otros aspectos negativos de nuestra naturaleza humana, y nos capacita para amar a los demás con el mismo amor incondicional que Dios nos ofrece a nosotros. El poder de la oración en la vida cotidiana. La oración no es un acto aislado o limitado a momentos específicos de la vida, sino que debe ser una constante en nuestra vida diaria. Jesús nos enseña que debemos orar siempre, en todo tiempo, no solo en las grandes dificultades, sino también en los momentos de paz. La oración es una herramienta poderosa para mantener nuestra mente centrada en Dios y para recibir su gracia en cada situación que enfrentemos. Al orar de manera continua, estamos recordando que nuestra vida no se basa solo en nuestras propias fuerzas, sino en la provisión diaria de Dios. Esto nos ayuda a enfrentar los desafíos cotidianos con una actitud de fe, sabiendo que no estamos solos y que Dios nos da la fuerza necesaria para superar cualquier obstáculo que se nos presente. La oración en la vida diaria también nos ayuda a mantener una actitud de gratitud, al reconocer que todo lo que tenemos viene de Dios. Nuestra perspectiva sobre el día a día cambia, y aprendemos a ver cada momento como una oportunidad para alabarle y agradecerle por su amor y provisión. La importancia de la oración intercesora. Además de orar por nosotros mismos, la oración también debe incluir la intercesión por los demás. Jesús nos enseña a pedir por el pan de cada día, pero también nos invita a orar por las necesidades de los demás, especialmente aquellos que no tienen acceso a los recursos y la gracia que nosotros podemos recibir. La intercesión es un acto de amor que nos conecta con el sufrimiento de otros y nos mueve a pedir a Dios en su favor. Al interceder por los demás, estamos participando activamente en la obra de Dios, ayudando a que su voluntad se realice no solo en nuestras vidas, sino también en las vidas de aquellos que nos rodean. Esta práctica de oración intercesora es un acto de solidaridad y compasión que refleja el amor de Cristo por la humanidad. La intercesión también fortalece nuestra fe, pues nos recuerda que Dios está trabajando en el mundo de manera activa y que nuestras oraciones tienen poder para cambiar situaciones y corazones. La conexión entre la oración y la práctica de la misericordia. La oración también está intrínsecamente relacionada con la práctica de la misericordia. Cuando oramos, le pedimos a Dios que nos perdone, pero también nos recuerda que debemos perdonar a los demás. La oración nos lleva a reflexionar sobre nuestra necesidad de misericordia y nos impulsa a extender esa misma misericordia a los demás. La misericordia no es solo un acto de compasión, sino una acción activa que refleja el corazón de Dios. Jesús nos enseñó que la verdadera oración está vinculada a la justicia y a la misericordia, pues no podemos pedir perdón si no estamos dispuestos
a perdonar a aquellos que nos han hecho mal. La oración, entonces, debe transformarnos en personas más misericordiosas, dispuestas a dar y recibir perdón en todas nuestras relaciones. La práctica de la misericordia en la oración también nos invita a ser generosos y a cuidar de los más necesitados. A no cerrar nuestros corazones ante el sufrimiento de otros, sino a ser instrumentos de la compasión de Dios en el mundo. La oración y el discernimiento espiritual. La oración es un medio crucial para el discernimiento espiritual. El proceso por el cual buscamos conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Al orar, pedimos dirección y claridad en nuestras decisiones, reconociendo que, sin la guía del Espíritu Santo, no podemos discernir con precisión lo que es correcto. El discernimiento espiritual requiere de una disposición abierta a escuchar la voz de Dios. No siempre nos es fácil escuchar, pues estamos rodeados de ruidos y distracciones. Pero la oración nos ayuda a calmar nuestra mente y a enfocarnos en la presencia divina. A través de la oración, el Espíritu Santo nos revela lo que Dios quiere para nosotros y nos da el coraje de seguir su voluntad, incluso cuando ésta no sea lo que esperábamos o deseábamos. La oración de discernimiento también nos ayuda a identificar las tentaciones y las influencias que nos desvíen del camino correcto, permitiéndonos tomar decisiones que honren a Dios y promuevan su reino en la tierra. El modelo de Jesús en la oración como ejemplo para nosotros. Jesús, en su vida terrenal, fue el mejor ejemplo de cómo la oración debe ser una prioridad en la vida de un discípulo. A menudo, él se retiraba a lugares solitarios para orar, incluso cuando su ministerio estaba lleno de actividades y demandas de la gente. Jesús oraba para fortalecer su comunión con el Padre, para recibir dirección y para ser renovado en su misión. Al seguir el ejemplo de Jesús, aprendemos que la oración no es un lujo o algo opcional, sino una necesidad constante en nuestra vida espiritual. Al igual que Él, debemos hacer de la oración un espacio esencial para nuestra vida cotidiana. Un lugar donde podamos recargar nuestras fuerzas y centrarnos en el propósito divino para nuestras vidas. La oración de Jesús también nos enseña la importancia de la rendición. Él oró con humildad y obediencia al Padre, incluso cuando sabía que esto implicaría sufrimiento y sacrificio en la cruz. Al seguir su ejemplo, aprendemos a orar con un corazón dispuesto a cumplir la voluntad de Dios, sin importar las dificultades que eso pueda conllevar. La oración como fuerza para resistir la tentación. Otro aspecto esencial de la oración es su capacidad para fortalecernos en tiempos de tentación y prueba. Jesús mismo enseñó a sus discípulos a orar para no caer en tentación. La oración nos da la fuerza para resistir las pruebas de la vida, para alejarnos de las seducciones del mundo y para mantener nuestra fe firme. Cuando oramos, invocamos el poder de Dios para protegernos de las tentaciones del mal y para fortalecernos en momentos de debilidad. La oración también nos ayuda a reconocer las áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas y sanadas, de modo que podamos vivir en victoria sobre el pecado. El acto de orar constantemente nos prepara para enfrentar las pruebas con una fe inquebrantable, sabiendo que no estamos solos.
Y que el poder de Dios está con nosotros en todo momento. La oración y la vida en comunidad. La oración no solo es una práctica personal, sino también comunitaria. Jesús enseñó a sus discípulos a orar juntos, a compartir sus peticiones y a interceder los unos por los otros. La oración en comunidad es una forma de edificación mutua, donde los creyentes se apoyan en su fe y se animan a seguir adelante. La oración comunitaria nos recuerda que no estamos solos en nuestra lucha espiritual, sino que somos parte de un cuerpo más grande. La Iglesia, que ora y trabaja unida por el reino de Dios. Orar juntos nos fortalece, nos une en la fe y nos motiva a servir a los demás. Además, la oración comunitaria nos ayuda a crecer en humildad y a practicar el amor fraterno. Al orar por las necesidades de los demás, aprendemos a poner a los demás antes que a nosotros mismos y a vivir según el ejemplo de Cristo. La oración como medio de confianza en los tiempos difíciles. La oración se convierte en un refugio seguro en los momentos de dificultad, cuando enfrentamos adversidades. La oración nos recuerda que no estamos solos en esos momentos de prueba. Orar es un acto de confianza en que Dios está presente, escuchando nuestras súplicas y listo para darnos lo que necesitamos para superar la situación. Es en esos momentos difíciles donde más debemos confiar en su amor y sabiduría. Aunque no siempre comprendamos el porqué de las circunstancias. En la oración encontramos consuelo y fortaleza. Y también recibimos el coraje para seguir adelante. Al confiar en la presencia constante de Dios. Incluso cuando las cosas no parecen mejorar. Estamos afirmando nuestra fe en su fidelidad. La oración en tiempos difíciles no solo nos ayuda a sobrellevar el dolor, sino que también nos permite encontrar la paz que solo Dios puede dar. Esa paz que no depende de las circunstancias, sino de su presencia. Este acto de confianza en la oración nos hace recordar que Dios nunca nos abandona y que su gracia es suficiente para cualquier prueba. Al rendirnos a Él, experimentamos una profunda paz que nos capacita para enfrentar cualquier desafío, sabiendo que, al final, su voluntad se cumplirá en nuestras vidas. La oración como respuesta a las tentaciones del enemigo. La vida cristiana está llena de desafíos. Y uno de los mayores desafíos es resistir las tentaciones del enemigo. Sin embargo, la oración nos brinda la protección necesaria para mantenernos firmes en nuestra fe. Al orar, nos alineamos con la voluntad de Dios y nos protegemos de las tentaciones que buscan desviar nuestro corazón y nuestra mente de lo que es justo y verdadero. Es importante recordar que la oración no es solo un medio para pedir cosas, sino también un medio para fortalecernos espiritualmente. Al pedir a Dios que nos libre del mal, estamos reconociendo nuestra incapacidad para luchar en nuestras propias fuerzas y confiando en el poder de Dios para darnos la victoria. La oración nos equipa para resistir las fuerzas del mal y mantenernos firmes en el camino del bien. Jesús, en su vida terrenal, enfrentó tentaciones muy fuertes. Pero su vida de oración y su dependencia de su Padre fueron la clave para vencer al enemigo. Al seguir su ejemplo, también podemos resistir las tentaciones
Y mantenernos firmes en la fe, sabiendo que Dios es fiel para ayudarnos en cada batalla espiritual. La oración como una forma de adoración continua. La oración no es solo una práctica que se realiza en momentos específicos del día, sino una actitud continua de adoración hacia Dios. Al orar, reconocemos constantemente que Él es el centro de nuestras vidas y que todo lo que hacemos debe ser un reflejo de su gloria. La oración nos ayuda a mantenernos conscientes de la presencia de Dios en todos los momentos de nuestra vida. No solo cuando estamos en la iglesia o en tiempos de necesidad. Cada palabra que pronunciamos en oración es un acto de alabanza. Y cada suspiro de nuestro corazón se convierte en una ofrenda de adoración a Él. Al vivir en constante oración, estamos reconociendo que nuestra vida es una forma de culto, donde cada pensamiento, acción y palabra debe glorificar a Dios. La oración continua transforma nuestra manera de ver el mundo. Nos recuerda que cada cosa que hacemos tiene un propósito eterno. Al vivir en un estado de oración constante, nuestra vida se convierte en un testimonio de la presencia de Dios en todas nuestras acciones. La oración nos invita a vivir en el presente. A menudo, vivimos atrapados en los recuerdos del pasado o preocupados por el futuro. Sin embargo, la oración nos invita a vivir en el presente, a estar conscientes de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas ahora mismo. Al orar, dejamos de lado las preocupaciones sobre lo que ha sucedido o lo que puede venir, y nos enfocamos en el momento presente, en la gracia que Dios nos otorga en cada instante. La oración nos recuerda que Dios está presente en el aquí y el ahora. Aunque a veces nos resulte difícil centrarnos en el presente debido a las distracciones de la vida, la oración nos ayuda a reconectar con la realidad de que Dios es Emmanuel. Dios con nosotros, no solo en el pasado o en el futuro, sino en el presente. En el acto de orar, damos el paso hacia una vida de plena confianza, aceptando la provisión diaria que Dios nos da, y sabiendo que no necesitamos preocuparnos por el futuro. La oración nos libera de la ansiedad y nos permite vivir con gratitud y esperanza en el presente. La oración como un medio para cultivar la paciencia. La paciencia es una virtud que se cultiva a través de la oración. Al orar, aprendemos a esperar pacientemente en los tiempos de Dios, sabiendo que Él tiene un plan perfecto para nuestras vidas y que todo sucederá en el momento adecuado. La oración nos enseña a confiar en su sabiduría, incluso cuando no entendemos el porqué de las circunstancias que estamos viviendo. El acto de esperar en oración nos ayuda a crecer en nuestra paciencia y a entender que Dios no siempre responde de inmediato, pero que su respuesta será siempre lo mejor para nosotros. A medida que oramos y esperamos en su tiempo, nuestra fe se fortalece y nuestra paciencia aumenta. La oración también nos permite desarrollar una paciencia activa, pues, al esperar en Dios, nos mantenemos ocupados en su obra, confiando en que, mientras tanto, Él está obrando en nuestras vidas y preparando lo mejor para nosotros. La oración y la paz interior. En medio del caos y la incertidumbre, la oración es un ancla que nos otorga paz interior. Cuando enfrentamos situaciones difíciles, orar nos permite descansar en la paz que solo Dios puede dar.
Una paz que no depende de las circunstancias externas, sino de la seguridad de saber que Él está en control. La oración nos ayuda a liberar nuestras preocupaciones y ansiedades, permitiéndonos entregar todo a Dios y confiar en que Él tiene el control. Esta paz no es superficial, sino profunda, y nos sostiene incluso en los momentos más oscuros de nuestra vida. La paz que recibimos a través de la oración también nos capacita para ser agentes de paz en el mundo, compartiendo esa serenidad con aquellos que nos rodean. Al vivir en paz con Dios, podemos llevar esa paz a nuestras relaciones, a nuestro entorno, y ser testigos del amor y la gracia divina. La oración y el fortalecimiento de la esperanza. La oración es también un medio para fortalecer nuestra esperanza en las promesas de Dios. Al orar, renovamos nuestra confianza en que Dios cumplirá lo que ha prometido y que Él tiene un futuro lleno de esperanza para nosotros. La oración nos ayuda a mantenernos firmes en la fe, incluso cuando las circunstancias nos hacen dudar. Al expresar nuestras necesidades y deseos a Dios en oración, reafirmamos nuestra creencia de que Él escuchará y responderá. Esta confianza alimenta nuestra esperanza, dándonos la fuerza para seguir adelante, a pesar de las dificultades. La oración, entonces, se convierte en un recordatorio constante de que, en Cristo, tenemos una esperanza segura y un futuro lleno de promesas cumplidas. La esperanza que la oración genera en nosotros también nos da el ánimo para seguir sirviendo a Dios y a los demás, sabiendo que nuestra labor no es en vano y que, al final, Dios hará todas las cosas nuevas. La oración como respuesta a la llamada de Dios a la acción. Finalmente, la oración no es solo un espacio para recibir, sino también para ser enviados a la acción. Al orar, nos ponemos a disposición de Dios para cumplir su voluntad en el mundo. La oración es un medio para escuchar su voz, para ser dirigidos por Él y para ser enviados como mensajeros de su amor y su verdad. La oración nos capacita para vivir de acuerdo con la misión divina, para ser instrumentos de paz, de justicia y de amor en el mundo. Nos prepara para salir de nuestra zona de confort y servir a los demás, reflejando la luz de Cristo en todos nuestros actos. Al responder al llamado de Dios a la acción, la oración se convierte en el impulso que nos mueve a vivir una vida de obediencia y servicio, sabiendo que no estamos solos, sino que Dios está con nosotros en todo momento. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.